Hola, hoy voy a hacer un custom y voy a utilizar como base esta figura bootleg de Vegeto. Es una copia de la Super Battle Collection en tamaño jumbo. Para comenzar cogeré una lima y definiré la nariz. También le limaré los labios. Con ayuda de una Dremel le quitaré las orejas para modelarle unas nuevas. También rebajaré la parte del guante de Vegeto que no me sirve. Si no tienes una Dremel, podrías hacerlo con una lima o calentando un cúter. Y ahora que ya le he quitado todo el plástico que me estorbaba para hacer la escultura, pasaré a darle un lijado. Así agarrará mucho mejor la masilla que le voy a aplicar. Les pondré una gota de superglue a las articulaciones de los brazos para que se queden fijas y no se muevan. Esta es la masilla que más me gusta para hacer los customs. Es masilla epóxica y vienen dos componentes que tenemos que mezclar en partes iguales. Para poder trabajarla bien, conviene ir hidratándola. Yo utilizo agua. Este material me deja aproximadamente unos 30 minutos de trabajo antes de que seque. Por eso iré mezclando en partes pequeñas. Mezclaré las partes que me dé tiempo a trabajar. Una vez que seca por completo este material queda muy resistente. Además de que se puede conseguir un acabado súper liso y súper fino. También se puede lijar o taladrar. Pero hay que tener en cuenta que no es el material más económico. Y volviendo de nuevo a la figura, le aplicaré una buena capa de masilla al torso. Así lo ensancharé y modificaré la musculatura. Con mi herramienta de modelado marco la forma de los músculos y la iré suavizando con un pincel mojado en agua. Las herramientas de modelado que estoy utilizando las puedes hacer tú mismo. Las que estoy utilizando yo son artesanales. Cubriré también los brazos con masilla, así quedarán proporcionados con el nuevo torso. Y además se verán más realistas. También le daré más musculatura a los hombros y al cuello. Mi intención es hacer el Goku que peleó con Freezer la primera vez en Namek, con una musculatura bastante pronunciada. Si no conoces bien la anatomía del cuerpo, ni dónde deben de ir exactamente los músculos, busca referencias e imágenes, por ejemplo, de culturistas, o luchadores de artes marciales, o del personaje que quieras hacer en concreto. Eso te dará un plus y mejorarás tus trabajos. Si nunca has experimentado con esta masilla, no te pongas de primeras a hacer un custom. Haz algunas pruebas antes. Para manipularla o trabajarla es muy conveniente tener siempre hidratado con agua la herramienta de trabajo. Voy a tapar con masilla todos los agujeros donde van los tornillos. Con una tira de masilla también haré las muñequeras. Para el pelo comenzaré haciendo la banana central y más grande. En esta primera transformación y etapa de la serie, los mechones serán más largos y gruesos. Más adelante los comenzaron a hacer más estilizados y no tan agresivos. A mí personalmente me gusta más el estilo que se utilizó la primera vez contra Freezer en Namek. Pero bueno, para gustos los colores. Voy a unificar toda la masilla y le marco las típicas rayitas en el pelo. Lo voy a hacer con esta herramienta que yo mismo me hice. Es como un colmillo un poco doblado. Lo hice con un pedazo de masilla epóxica que me sobró de una figura. Y la verdad es que para ciertas partes funciona muy bien. Para hacer las orejas pondré una bolita y la aplastaré. Y con esta herramienta, que tiene la forma de la punta de un lápiz, defino el interior de la oreja. Esta herramienta está hecha de la misma forma que la anterior herramienta. Estoy pensando que más adelante podría hacer un vídeo enseñando a hacer tus propias herramientas. Y así de paso renuevo las mías, ya que están un poco chapuceras. Pero lo importante es que funcionen. Ahora le voy a hacer una rotura en el pantalón. Para eso utilizaré una Dremel. Le quitaré un buen pedazo de plástico en la zona de la rodilla. Si no tienes una Dremel, también podrías hacerlo con un cúter, calentando con un encendedor la cuchilla. Para ahorrar masilla y que no se me cuele por dentro del pantalón, le pegaré con silicona caliente un trozo de papel de aluminio. Y ahora ya encima colocaré la masilla. La reparto y la adhiero bien y le doy forma a los músculos y la rodilla. Le colocaré los mechones del flequillo. Me he esperado a que seque el pelo para hacerlo. Así podré trabajar sin problemas a que se me destroce algo sin querer.
También le voy a colocar unos pedazos de ropaje roto por encima del cinturón. Y prácticamente ya tengo hecha la escultura. Solo me faltaría algún detalle como los cordones de las botas. Y para esta figura voy a hacerle una base. Utilizaré poliespan. Con un CD marco un círculo y lo recorto con un cúter. Con un cúter le haré unas grietas por toda la base. Coloco la figura encima de la base y con un rotulador marco el contorno de los pies. Vacío los dos huecos con al menos 1 centímetro de profundidad, para así introducir unos imanes pegados con silicona caliente. Así no tendré que hacerle ningún tipo de anclajes a la figura y se mantendrá imantada. Con unos retales de poliespan cortaré unos pedazos pequeños y los pegaré alrededor de la base con silicona caliente. La base será como un pequeño diorama de rocas, como si se hubiera abierto un cráter por el poder de Goku. Ahora cogeré un recipiente vacío y haré una mezcla en partes iguales de pegamento blanco y agua, y lo removeré con una paleta hasta conseguir una mezcla homogénea. Empaparé la base con esta mezcla e iré pegando pequeñas tiras de papel higiénico por toda la base, cubriendo bien todas las rocas, y le pondría varias capas de papel para que quede bien resistente. Al principio te puede parecer que está quedando horrible, pero créeme que al final el resultado queda bastante bien. Y no le tiene nada que envidiar a las bases que tienen las figuras originales. Ahora le voy a colocar 2 imanes en los pies de la figura. Para ello centro el imán en el pie y lo marco con un rotulador, y con la Dremel le hago el hueco para introducir dentro los imanes. Con un pedazo de papel de aluminio taponaré los huecos y pegaré los imanes con silicona caliente. El imán no debe de sobresalir del pie, debe quedar justo al ras. Con masilla epóxica taparé las juntas e unificaré la pieza para que se vea un resultado mucho más profesional. La escultura está acabada y la base está secando, así que pasaré a darle una capa de imprimación a la figura. Esta es una imprimación en color blanco. Me irá perfecto para conseguir unos tonos más vivos. Ahora dejaré secar durante unas horas la imprimación. Como la base ya ha secado por completo, mezclaré verde y rojo para conseguir un tono marrón. Y a este marrón le añadiré un poco de negro para oscurecerlo, y pintaré la base. Empapo el pincel en bastante pintura para que penetre por todos los pequeños huecos. Mientras seca comienzo a pintar a Goku. Empiezo por la piel, le daré un tono base y con otro más oscuro aplicaré las sombras. Las colocaré en la unión entre los músculos. Más tarde, con el color que he utilizado de base, hidrataré el color hacia adentro, para conseguir un mejor acabado no tan plano. Aunque tengo pendiente de pintar una figura al estilo anime, con un sombreado plano, pero lo dejaré para más adelante. Ahora voy a terminar de pintar la base. Cojo un pincel plano y lo mancho con muy poca pintura. Este tiene que ser un marrón mucho más claro que el que hemos puesto como base. Lo voy aplicando por toda la pieza sin llegar a penetrar por las grietas. Y ya ves el efecto que queda. Queda bastante realista. Muy fácil de hacer y barato. También es muy resistente. Si se cae al suelo te aseguro que no se romperá. Lo he podido comprobar. Los pantalones los he pintado naranjas. Le haré unas iluminaciones con pintura amarilla. Utilizaré la técnica del pincel en seco. Mezclaré color azul con plateado para conseguir un azul metalizado y le pintaré el cinturón y las muñequeras. También las botas. Dejo en blanco el espacio para pintar las franjas rojas y las cuerdas. Esto no es del todo necesario, pero me ahorraré alguna capa de pintura, ya que estas pinturas acrílicas que estoy utilizando no son para modelismo y son bastante translúcidas. Hay que darle varias capas para que no transparente el color que hay debajo. El pelo lo voy a pintar con un tono amarillo limón.
Después aclararé ese mismo amarillo con blanco y le pintaré algunos reflejos en el pelo. Ya solo me quedará pintar las cejas y los ojos. Para las pupilas he mezclado azul con verde y lo he aclarado con blanco. Con rosa y con el pincel muy poco mojado en pintura, le pintaré algunas marcas de golpes del combate. Y con rojo por encima le haré algunos rasguños. Y ya he terminado todo el trabajo de pintura. Los imanes cumplen muy bien su función y la figura ha quedado preciosa. El cambio ha sido bastante notorio. Espero que te guste. Si es así, déjame un buen like, y así seguiré customizando más figuritas de estas. La verdad es que disfruto mucho haciéndolas. Y con esto ya me despido. Un saludo y hasta la próxima.